Mi gente, aquí les traigo el revisado de la Kemei 2269 trimmer, al cual ya le había hecho unboxing y primeras impresiones aquí en el canal. El que no lo ha visto puede ir a verlo. Aquí tengo la cajita, que sí tengo la cajita de algunas cosas que me las pido con caja, otras no, pues esta llegó con caja. Accesorios, pues no tantos que nos interese, ok, pues trae las peinillas, las cobillitas de limpiar el trimmer, cosas así, pero eso pues no nos interesa a nosotros, hablando en un trimmer. De todas maneras, cajita muy bonita, muy chévere, pues ya saben que Kemei viene creciendo un poquito más en lo que es presentación. Pues aquí está el trimmer igualito a lo que es el 2299, trimmer que causó pues mucho movimiento en las redes sociales. Aquí está el 2269. Pues ¿qué cambia este respecto al 2299? Hay ciertos cambiamientos, no muchos, pero ciertos cambiamientos hay. El primero de ellos, por ejemplo, es que tiene una pantallita aquí. En el funcionamiento no cambia nada, pero es muy cómodo a veces tener en cuenta cuánto de batería nos queda. Segundo punto, el botón de encender es un poquito mejorado respecto al 2299. De todas maneras, es una pequeña comparación y también tengo otro streamer aquí que le voy a hacer también comparación para que tengan un poquito más claras las cosas antes de comprar este de aquí, que es el 2269. Pues aquí están los dos, vean como pueden ver, los dos. Este es un poquito menos curvo que lo que fue el 2299. Ven aquí. Ok, pues son muy similares, con una diferencia un poco más grande también en lo que es funcionamiento. En esta parte que ven aquí, vean la cuchilla, que son completamente diferentes. Lo que tienen en común estas cuchillas es que son de la misma medida del tornillo. Eso quiere decir compatibilidad con Andis o Meisho. Por eso que tengo también estas que ven aquí, estas cuchillas, para que vean que esta cuchilla nueva de la Kemei es muy similar a lo que es una Meisho. Y digo muy similar pues porque no es igual, ok, no es igual, es similar en cuanto a cómo se ve, ¿no? Pero en forma de trabajar pues ya no es tan igual, digamos. Podría estar a la par en lo que es la Meisho en la versión de las primeras, digamos, ¿no? Que es esta, podría estar igual a esta, pero al ver que tiene color negro, algunas personas se pueden preguntar si podría ser igual que esta Meisho M9, ok, esta que tiene las cuchillas, pues ya saben, las cuchillas GTX, cuchillas buenísimas que yo las considero a la par con Babyliss o un poquito mejor, hablando de la generación también, pues de las primeras cuchillas de Babyliss. Hoy en día no sé si han cambiado algo, ¿no? Las cuchillas de Babyliss, las nuevas que van saliendo, seguramente pues sí, porque son más caras, pero vean cuánto parecido hay. Ok, espero que se logre ver bien. Tengo más luces y se ve como un poco más extraño que antes, que tenía menos luces, pero bueno, espero que puedan ver bien. Ok, que tienen estos pequeños canales aquí. Ok, eso es lo que la hace ver igual. De todas maneras, tengo que decirles que la cuchilla Meisho es muchísimo mejor para marcar y para limpiar que esta que viene aquí. La cuchilla aquí no es mala, no malinterpreten, no es mala, pero no está al nivel de una Meisho, ok. Esta cuchilla limpia y marca regularmente bien, pero no con una precisión como tal como tiene una Meisho M9, por cuanto la cuchilla se parezca. Como ya saben, Kemei cambiándole los tornillos, no sé por qué están haciendo esto. A cada solución le están buscando un problema. Ahora en todos los trimmers que vienen nuevos de Kemei vienen con tornillos diferentes, ¿no? Para buscar un accesorio, una herramienta diferente para poder utilizar aquí al momento de desarmarla. No sé por qué hacen eso. Eso es buscarle un problema a cada solución. Si comparamos estas dos cuchillas, pues hay una marcación mejor por parte de la Kemei 2299 y podría decir que limpia mejor, pero esto se debe pues a algo, a que esta cuchilla la regulación que viene es esa y ya no se puede regular más a cero que lo que ya viene. Ok, pues no se puede regular a cero. Ese sería otro problema, ¿no? Que no se puede regular a cero. No sé por qué hacen eso, la verdad, no sé por qué. Pues bueno, no está mal la regulación que trae, pero siempre queremos nosotros regularla a placer. Tiene una suavidad bastante bien suave al momento de pasarla por la piel. Va sin ningún problema, resbala, pero pues ese es el motivo por el cual les digo que no se puede regular a cero, que sería un contra o un
pro, depende de cómo lo ven, ¿no? O sea, es una ventaja o una desventaja. Resbala muy suave por la piel, pueden pasarla a personas mayores o a niños, que no va a causar ninguna clase de daño y va a limpiar, pues, digamos, regular. En cuanto a acá, pues ya vean que hay una mayor precisión en lo que es una cuchilla de estas Meishow respecto a esta Kemei. En cuanto a materiales de construcción, yo creo que es igual a 2299, es ligera, es bien ligera la verdad, y pues lo que hace tener una facilidad al momento de manejarla, no de cualquier forma, porque es muy ligera. La ergonomía también está pues muy bien. Vamos a entrar un poquito a la velocidad de la máquina, y es que tengo que explicárselo en modo de que no se escuche feo, ¿no? Porque la máquina pues es una pena que en los RPM no causa tanta impresión. De todas maneras trabaja, ok, trabaja muy bien, pero en los RPM no es una máquina tan veloz que digamos, no, la 2299 es un poquito más veloz que esta y también un poquito más fuerte. Por ejemplo, este es el sonido de la 2269, 2299. Este sonido es muy similar a los que son las Meishow. Esta es la M11. Inclusive se escucha más suave que lo que es la Meishow. Por otro lado, la cuchilla interna es la misma, parece que la 2299. Y pues bueno, mi gente, yo creo que ya les dije todo. O sea, es una máquina para usarla con niños, con gente bien adulta, ¿no? Para que no vaya a lastimar absolutamente nada la piel, porque es muy suave al momento de pasarla, no se encaja en los poros, mi gente, no va a tener problema con eso. Los rieles hacen hacer que vaya muy suave también, y ya la cuchilla es suave de por sí. Les comentaba que el interruptor de encender está como que un poquito mejor trabajado aquí. Ok, es un poquito mejor trabajado en lo que es esta 2269. De todas maneras, la recomiendo, como digo, a la gente que quizás vas a iniciar, te puede ir muy bien. Si tú no quieres la 2299, puedes irte directamente por esto, porque es muy suave. Si quieren un trimmer para niños, este es bien suave. Si quieren un trimmer para clientes no tan exigentes, no, en lo que son marcaciones o cosas así, o tienen que hacer marcaciones con el cabello un poquito largo, o gente que se hace otra clase de peinados, que tiene otra clase de cabello, les puede ir muy bien esta. Yo les voy a dejar el link de esta y de varias cosas de Kemei, pues ya ustedes verán lo que les haga cómodo. Yo ya les he dicho todo en este video, y eso era todo en este pequeño revisado que le hago a esta maquinita 2269. No me parece mala, absolutamente para nada, simplemente que va dirigido especialmente para ciertas cosas, ¿ok? No es todo terreno, lo tengo que decir, no es todo terreno como el 2293, no es igual. Este de aquí es un poco delicado, ¿ok? Para piel delicada. Eso es todo, mi gente, ya saben, como siempre, dale like, suscríbete y nos vemos en otro video.